Diputado Marcelo Pedrazas en comunicación con nosotros. Diputado, le agradezco mucho por este contacto. Usted que está tan cerquita, usted que ha vivido prácticamente al lado de la justicia, ¿cómo toman esto? Decíamos la semana pasada, en realidad esto es un secreto a voces, pero con los audios como que se abrió la caja de Pandora y todo el mundo comienza a correr. Buenos días, César. Un saludo a todos los que están en sintonía del programa. Yo me quisiera referir no solamente a las personas involucradas, sino más bien al sistema mismo que está corrompido. No solamente en estas circunstancias, sino en otras que también, más allá de que no hayan podido haber audios, se ha podido demostrar con el tiempo de que ha habido injerencias del órgano ejecutivo en decisiones del órgano judicial. Y esto responde a un sistema presidencialista que controla absolutamente cuanta institución puede y un gobierno que define quitarle la institucionalidad a los primeros órganos del Estado. Mire usted lo que sucede en la Asamblea, lo que ha pasado en el órgano electoral y obviamente en el de justicia. Estamos en estas circunstancias porque además muchos de los actores políticos que están dentro de este escenario han recibido favores políticos de la clase gobernante cuando se hacen sus elecciones, cuando ellos se someten a este voto y a partir de este voto se prevendalizan y luego tienen deudas que tienen que pagar, sea con grupos corporativizados que después hacen campaña para ellos, o en su defecto ya cuando el aparato estatal, cuando está más fuerte, cuando está en su momento, ayuda con una infinidad de estrategias para que algunos magistrados que ni siquiera tienen, digo algunos, no todos, las aptitudes para ocupar estas carteras, terminan en la parte jerárquica del órgano judicial, luego contaminan a los vocales, jueces que ellos mismos designan, y estas son las decisiones que se toman después cuando ya se ha armado toda esta estructura al margen de la constitución, de la ley y sobre todo con conductas delincuenciales. Entonces, el tema es, más allá de quiénes están involucrados ahora, pienso que es un tema para reflexionar en la oposición, para transformar la justicia y replantearse incluso una asamblea constituyente, porque muchos de los escenarios en los cuales vamos a seguir nosotros designando jueces pasa por un voto popular que no ha sido el mejor resultado para darle independencia, transparencia y fortaleza en Bolivia. Doctor, en este momento hay muchas voces sobre los cargos que tienen estas personas que están detenidas, pero también hay voces que exigen que se profundice esta investigación porque no solamente Siles, no solamente los jueces, no solamente los abogados que están en este momento detenidos han tenido que ver con esto. Usted lo marca bien, han habido casos anteriores que no han necesitado de estos audios, pero que eran demasiado evidentes para saber que había una injerencia del Ejecutivo en el Judicial. En este sentido, el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, quienes forman parte de este gobierno, entiendo que deben saber lo que sucedía. No creo que haya sido una cosa solamente del ministro Siles y de algunos jueces. El gobierno del MAS en su conjunto tenía conocimiento de aquello, ¿no? Y hablo desde el gobierno de Evo Morales porque es una práctica recurrente en ellos generar estos escenarios de intromisión del gobierno en aspectos netamente judiciales. De hecho, se ha judicializado la política en muchos casos, donde se toman decisiones políticas para beneficiar al gobierno y no decisiones jurídicas. Entonces, los pormenores podrían ser en algunos casos no conocidos, pero en estos temas es una práctica recurrente y más allá del caso específico, vuelvo a decirle, es obvio que inclusive cuando designan a sus autoridades que tienen que ver con la justicia dentro del gobierno, siempre han sido gente que ha tenido comprometida su palabra respecto a la independencia judicial, ¿verdad? Porque como bien decimos, hemos visto resoluciones, hemos visto decisiones que nos han dado la razón de que había alguna cosa ahí oscura. Entonces, en el caso específico, yo no sé si realmente sabría o no, tendría que saber porque es el ministro del área que estaba en este escenario, pero digamos que no supiera el caso concreto, eso no le quita la responsabilidad de todas las otras actuaciones que se investigarán a futuro, que también han sido parte de una injerencia política.
Ahora, desde el inicio de esta gestión que comenzó el 2020, se hablaba de una reforma judicial. Es más, incluso se había hablado de conformar un equipo de notables, se había nombrado algunos juristas que podían hacer esto, pero nunca se dio un paso para tratar de cambiar el sistema. En ese marco, el próximo gobierno, sea quien sea que entre, ¿qué decisiones debe tomar en relación a la justicia? Yo creo que son dos aspectos fundamentales. El primero, si toma una decisión de construir este modelo plurinacional y con eso acabar con la elección judicial que pasa por una asamblea constituyente a futuro. Y el otro escenario es que la Asamblea Legislativa tiene la prerrogativa constitucional de elegir a estos candidatos. Pero más allá de que pongas unos notables o no, todos tienen intereses particulares. Por ejemplo, cuando se habla de los notables y participa el sistema universitario, no son las universidades los lugares donde más política se hace en determinados momentos. Entonces yo no sé si ellos realmente terminan siendo transparentes en sus decisiones o también se politiza quitándole esa posibilidad a la asamblea, que es la que debe al final firmar y postular a los candidatos. Yo creo que tal vez un escenario, y lo lanzo así, no muy reflexivamente, pero creo que debería ser parte del análisis, debería contratarse una empresa internacional, de esas que hacen valoración de personal, evaluación de personal, ponerle algo de plata a esa decisión de elevar una elección transparente donde no hayan intereses, y creo que ese podría ser un inicio porque estarías validando a la gente que tiene meritocracia, idoneidad, capacidad, buenas postulaciones, exámenes, y estas empresas privadas, digámoslo así, entregarle a la Asamblea Legislativa ya una cantidad de postulantes para que sea la Asamblea que defina entre esos mejores los que van a la papeleta. Y eso no me parece una locura, porque de hecho se pueden hacer reglamentos e incluso leyes dentro de la Asamblea que te permitan despolitizar esta elección y pasar a manos de gente profesional, con capacidad, porque hay empresas internacionales que hacen la selección de personal para muchas empresas privadas. Aquí me parece que ese podría ser un escenario de reflexión, porque lo otro sigue siendo lo mismo, el poteo político, la campaña electoral cuando se va a votar, los prevendalizan a muchos de los postulantes. Como les digo, habrá algunos que han llegado que tienen la capacidad de mirar de frente y decir que han hecho una carrera, pero una gran mayoría termina debiéndole favores a los políticos, y ahora puede ser el gobierno del MAS y mañana puede ser otro gobierno, porque en la medida que son frágiles estas instituciones, pues el sistema político y el gobierno se aprovechan de estos lugares para generar espacios de poder, de gobernabilidad, de llaman ellos, o de implementación de sus propias políticas, al margen de la ley y la constitución, porque sabemos que en muchos casos los fallos han terminado siendo políticos más que jurídicos. Ahora, doctor, ¿qué señales puede mostrarnos el hecho de que, por un lado, el presidente del Tribunal de Justicia haya dado su opinión y haya reclamado entre comillas lo pongo, golpe judicial, que el presidente de la magistratura también se haya pronunciado, pero además que la justicia haya actuado tan rápido, porque renunció el pasado sábado el ministro Siles y hoy ya tiene detención preventiva? Yo creo que hay una impronta de varios que han llegado al órgano judicial de mínimamente transparentar. Creo que la posición del presidente de Justicia es importante en cuanto defiendes la institucionalidad y haces respetar los mecanismos constitucionales en caso de que existan, no sé, probabilidad de autoría de algún hecho ilícito de algún magistrado, porque él lo que ha hecho, y creo que lo han hecho bien, es defender la institucionalidad de cómo llegas y cómo debes irte si has cometido delitos. Aquí lo que se estaba haciendo era procurando una vía constitucional para eliminar a un candidato que había ganado en las urnas, con los defectos que puede haber tenido la Asamblea, si será cierto o no será cierto de algunas falsedades, que tiene que investigar la Asamblea Legislativa. Esto no acaba aquí. Me parece una buena decisión que respetes la institucionalidad y los elegibles, ¿verdad? Pero estaremos atentos a que después de eso tome también una posición de investigación, porque entiendo que en el caso de esta señora magistrada de La Paz hay elementos que hacen sospechar de que hubiesen presentado documentación alterada dentro de la Asamblea Legislativa. Y si bien precluyen los plazos, porque es así, y la sentencia constitucional pretendía desvirtuar aquello, lo que no precluye, o sea, en realidad lo que no prescribe es el delito, si hubiese, ¿verdad?
Entonces la Asamblea Legislativa, la que tendría que revisar estos casos, porque si existiría estos delitos, pues hay una nulidad de pleno derecho en la elección de esta persona. Y lo que sí yo apoyo es que el órgano judicial tome esa posición de defensa institucional, pero todavía falta escuchar también este tema de lo que podría haberse dado y lo que debería investigarse dentro del órgano legislativo. Ahora entiendo también que en este contexto se cierra el órgano judicial en esta forma en cómo quieren destituir y participa también la Fiscalía con una eh, institución que ha respondido de manera inmediata, digamos, a este caso, porque eso también es cierto, ¿no? Si no hay una fiscalía que te apoya, es muy difícil hacer estas investigaciones. Y en el caso del Consejo de la Magistratura, bueno, ahí tenían que entrar ellos porque son parte de la parte administrativa, pero ahí yo no sé si han entrado para defender la institucionalidad o también hay cositas raras, digamos, ¿no? Que podrían estar defendiendo, porque el problema es ese, ¿no? En una asamblea legislativa que estaba fragmentada, en una política nacional que no es de las mejores, me refiero a la estabilidad, a la capacidad que tiene el órgano legislativo de generar decisiones que están revestidas de formalidades, pero sobre todo decisiones firmes, pueden haber pasado muchas cosas. Muchos colegas sabemos muy bien que esa elección ha sido forzada, pero ya está hecha. Entonces, si hay investigaciones, indudablemente el escenario es la Asamblea Legislativa y no como planteaba el gobierno a partir de esos audios y con estos jueces. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo. No, para mí siempre un gusto, César, poder compartir con ustedes. Que tengan un excelente inicio de semana.